Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián Echeandía, alumno de sexto año en Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el día de hoy le voy a hablar de hemostasia, específicamente de estructura y función de las plaquetas. Un par de preguntas antes de iniciar. ¿Cuál es la mejor definición de hemostasia? La respuesta es B, contención/detención de una hemorragia. Vamos a ver que hemostasia implica todas las otras claves que tenemos acá, y se va a dividir en hemostasia primaria y secundaria. En un momento vamos a ver eso. ¿Y qué vitamina es esencial para una correcta coagulación? ¿C, A, K o B? Esa es otra pregunta fácil también y recuerden que es la vitamina K. La palabra coagulación con K del alemán, de ahí se origina la letra K de la vitamina K, que tiene un rol fundamental en la coagulación. Entonces iniciamos con un vaso sanguíneo que sufre una lesión o daño, como vemos en este caso. Lo primero que va a suceder para evitar la mayor pérdida de sangre es la vasoconstricción, antes de que cualquier formación de plaqueta o coágulo de fibrina, etc. Entonces la vasoconstricción es lo primero que sucede. Después, las plaquetas se van a agregar, a adherir y van a formar lo que se llama el tapón plaquetario. A esto también se le conoce como hemostasia primaria. Y posteriormente, en ciertos vasos sanguíneos, no en todos, se va a formar un coágulo de fibrina, como vemos en este caso, después de la hemostasia primaria, es decir, de la formación del tapón de plaquetas. Por lo tanto, a esto también se le conoce como hemostasia secundaria. El contenido del día de hoy vamos a ver hasta la parte de tapón plaquetario y lo demás va a ser presentado en otro video. Entonces iniciemos con vasoconstricción. Recordemos que es el primer paso ante una lesión o daño de un vaso. Tenemos acá un vaso sanguíneo y vamos a hacer un corte transversal y lo vamos a ver de esta forma en un corte transversal. Tenemos el endotelio, tenemos el tejido conjuntivo subendotelial, que es importante, y tenemos la túnica media o músculo liso. También hay otras partes del vaso sanguíneo como la adventicia, pero estamos presentando acá los más importantes para lo que compete, que es hemostasia. Ante un daño, hemos dicho que lo primero que va a ocurrir es vasoconstricción, pero esta vasoconstricción va a estar mediada por distintos factores, entre ellos el reflejo miogénico. Como viene su nombre, mio de músculo, tiene que ver con la túnica media, donde están las células musculares lisas que se contraen. También tenemos un reflejo neurogénico, que viene a ser de los nervios que estimulan la vasoconstricción. Y también en la parte de endotelio, al ser el endotelio dañado, se libera endotelina, que es un potente vasoconstrictor. Entonces tenemos acá reflejo miogénico, es decir, la vasoconstricción directa, la contracción directa de los músculos lisos de la túnica media por un efecto de exposición al daño. El reflejo neurogénico, que al ser los nervios expuestos al daño, libera mediadores que estimulan la contracción del músculo, y los factores autacoides, que vienen a ser principalmente la endotelina que mencionamos, que es un potente vasoconstrictor y es liberada por el endotelio. También hay otros factores autacoides o vasoconstrictores como tromboxano A2, que viene a ser liberado por las plaquetas. Mientras más es el daño del vaso, más fuerte es la respuesta de vasoconstricción. Y esta vasoconstricción puede durar desde minutos hasta horas. Es decir, va a ocurrir vasoconstricción que va a prevenir mayor pérdida de sangre y en estos minutos a horas va a permitir que se vaya formando el tapón plaquetario y en algunos casos el coágulo de fibrina. Por lo tanto, es fundamental que ocurra la vasoconstricción. Pasamos entonces ahora a la formación del tampón plaquetario o también llamado hemostasia primaria, recuerden. La hemostasia primaria o tampón plaquetario es, como vimos anteriormente, la adhesión y agregación de plaquetas para tapar ese daño que ha ocurrido. Diariamente ocurren muchas perforaciones del endotelio, microperforaciones que nosotros no podemos percibir. Y para sellarlas basta con un tapón plaquetario y no con la formación de un coágulo. Y acá es donde les mencionaba que a veces ocurre la hemostasia secundaria, que es la formación del coágulo de fibrina, y a veces no. Las plaquetas también son llamadas trombocitos y las podemos ver en este caso de la lámina periférica. Las plaquetas provienen del megacariocito. El megacariocito se encuentra en la médula ósea y produce plaquetas por la fragmentación de este. Vemos que cada megacariocito, es decir, cada megacariocito que encontramos en la médula ósea produce de cerca de 5 a 10.000 plaquetas, lo cual es bastante. Y se producen cerca de 100.000 millones de plaquetas por día. Y más del 50% son eliminadas por macrófagos que se encuentran en el vaso. El vaso tiene una función importante para eliminar plaquetas. Y esto tiene una correlación clínica que vamos a ver en otro video, por ejemplo, en el PTI, donde las plaquetas son eliminadas por macrófagos en el vaso porque son etiquetadas o opsonizadas por anticuerpos que se producen de forma autoinmune y estimulan la eliminación de plaquetas. Por lo tanto, el paciente tiene trombocitopenia. La trombopoyetina es el análogo de la
eritropoyetina. Así como la eritropoyetina estimula la producción de eritrocitos, la trombopoyetina estimula la producción de trombocitos o plaquetas. Importante la diferencia acá que la trombopoyetina se produce principalmente en el hígado, a diferencia de la eritropoyetina que recuerda dónde se producía en el riñón. Ante una falla hepática puede haber menor producción de trombopoyetina y por lo tanto una caída en la producción de plaquetas. Es importante esto porque en casos de, por ejemplo, de cirrosis, hay scores clínicos de cirrosis que usan el valor de plaquetas en sangre para poder determinar la severidad de la cirrosis. ¿Y por qué? Porque la cirrosis afecta al hígado, el hígado produce trombopoyetina y ante una mayor afección del hígado, menor producción de trombopoyetina y menor producción de plaquetas. Y además hay una reserva de plaquetas en el vaso, que es 1/3 del total de plaquetas que tenemos en el cuerpo en un momento dado, y se liberan por contracción del vaso, es decir, contracción esplénica mediada por el sistema nervioso simpático en casos necesarios. Por ejemplo, tenemos un trauma severo, ante un trauma severo se estimula o se activa el sistema nervioso simpático, y ante esta estimulación del sistema nervioso simpático, el vaso se contrae y libera plaquetas, lo que permite que haya una mayor hemostasia y menor pérdida de sangre. Como vemos acá, en la estructura de plaquetas tiene distintas partes. Primero vemos que no tiene núcleo. Después vemos que tiene gránulos, por ejemplo acá los gránulos alfa, los gránulos densos de los que vamos a describir luego. Esto es lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Recuerden nuevamente la presencia de gránulos de un sistema canalicular. Vamos a ver después que hay actina, miosina, que permite que la plaqueta cambie de forma. El diámetro de una plaqueta es aproximadamente 1 a 4 micras. Recuerden que el glóbulo rojo mide aproximadamente 7 micrómetros. Es más o menos la séptima parte o a veces la mitad del tamaño de un glóbulo rojo, como vimos en la lámina periférica anterior. El valor promedio en sangre va de 150.000 a 300.000 plaquetas por microlitros. Y la vida media de las plaquetas es de 8 a 10 días. Esto recuerden comparado con los glóbulos rojos que tienen una vida de 120 días y tiene también aplicaciones clínicas. En el caso de los glóbulos rojos, por ejemplo, cuando usamos la medición de la hemoglobina glicosilada para pacientes con diabetes y ver el control de diabetes, nos permite ver cómo ha estado la glicemia promedio en los últimos 3 meses, es decir, 120 días, porque los glóbulos rojos tienen un promedio de permanencia de vida de 120 días, mientras que la vida media de plaquetas es de 8 a 10 días, y eso también tiene una implicancia importante, que por ejemplo pacientes que están con aspirina que inhibe la función de las plaquetas y por lo tanto tienen mayor propensidad a sufrir sangrado porque las plaquetas no pueden actuar, cuando el paciente deja de tomar aspirina, el promedio más o menos para que las plaquetas que están con el efecto de aspirina, que es irreversible, ya no estén presentes en la sangre, es de aproximadamente 8 a 10 días. Primero, como dijimos, no tienen núcleo, y como no tienen núcleo no se pueden dividir, es decir, son producidas por el megacariocito y una vez producidas mueren, igual que los glóbulos rojos. El citoplasma, que tiene distintas componentes, moléculas de actina y miosina que les va a permitir contraerse y cambiar de forma. También tiene residuos de retículo endoplasmático y aparato de Golgi, como acá vemos el sistema canalicular, que permite el almacenamiento de iones calcio. Vamos a ver la importancia de los iones calcio en la coagulación y cómo estos permiten que actúen los factores de coagulación. Eso ya lo haré en un video luego. Pero es importante entonces que haya calcio a lo largo de la hemostasia. Mitocondrias, como vemos en el caso de acá, que permiten la generación de ATP. El ATP brinda energía y también permite la generación de ADP, que es otro componente importante en la coagulación. Enzimas que sintetizan tromboxano A2. Vamos a ver cuál es la importancia del tromboxano A2 en la hemostasia primaria. Y factores de crecimiento, como el factor derivado de plaquetas. Y vamos a ver cuál es la importancia de este factor de crecimiento para que en el endotelio que estuvo dañado se pueda regenerar la zona dañada. Y esto es gracias a otro factor, entre otros factores de crecimiento, al factor de crecimiento derivado de plaquetas. Y también están los gránulos, si bien los hemos puesto último, son muy importantes y hay dos tipos, los alfa y delta. Los delta también son llamados gránulos densos. La letra D con D viene a hacer que los recuerden que delta también es lo mismo que densos. Y vamos a ver qué contiene cada uno y para qué funcionan. También tenemos el glicocálix. El glicocálix es lo que está sobre la membrana y se adhiere al endotelio dañado o el colágeno expuesto. También hay una membrana celular que tiene la bicapa lipídica con fosfolípidos y entre ellos los receptores que son las glucoproteínas. Tenemos acá el endotelio sano en este caso y debajo está el tejido conectivo subendotelial. Ocurre un daño endotelial. Vemos acá que el endotelio se ha dañado, se ha roto acá parte del endotelio y se ha expuesto el tejido conectivo subendotelial al torrente sanguíneo. Una plaqueta está circulando, en realidad hay un montón de plaquetas circulando, pero estamos acá graficando una plaqueta que está circulando
Tenemos la plaqueta, la célula endotelial dañada y el colágeno expuesto. En nuestra visión anterior que vimos en el corte transversal, hay daño endotelial. Previo que la plaqueta se une y todo va a ocurrir vasoconstricción por los tres mecanismos que mencionamos: el reflejo miogénico, el reflejo neurogénico y los factores autacoides, como la endotelina liberada por el endotelio dañado. Una vez que ocurre la vasoconstricción, que puede durar minutos a horas, paralelamente las plaquetas que están viajando por el torrente sanguíneo van a adherirse al endotelio dañado por distintos receptores. Tenemos acá la plaqueta que ya se adhirió al tejido conjuntivo expuesto y se ha unido en este grafiquito la unión de un receptor con su ligando. El ligando que tenemos acá en el tejido conectivo expuesto se llama factor de von Willebrand, que es muy importante. Lo vamos a ir mencionando a lo largo de la presentación. Y el factor de von Willebrand se une a una glicoproteína que está en el glicocálix y la membrana de la plaqueta, que en este caso se llama GP1B. GP1B se une con factor de von Willebrand, que en este caso el factor de von Willebrand está en el colágeno expuesto, es decir, los fibroblastos que están en el tejido conectivo subendotelial sintetizan factor de von Willebrand y se adhieren acá al colágeno expuesto. GP1B siempre está presente en la membrana de la plaqueta, pero si siempre está presente, ¿por qué en las plaquetas no se adhieren? Porque el tejido conectivo subendotelial no está expuesto siempre, salvo que haya un daño. Y el GP1B hemos dicho que se adhiere al factor de von Willebrand. ¿Y de dónde viene este factor de von Willebrand? Ya dije uno de los lugares donde viene, pero viene también de otros sitios, como vamos a ver ahora. Tiene los gránulos alfa. Recuerden que las plaquetas tenían gránulos alfa y delta. Bueno, una forma de donde viene el factor de von Willebrand son los gránulos alfa. Viene el tejido conectivo subendotelial, que es lo que mencioné anteriormente, y vienen los cuerpos de Weibel-Palade. Los cuerpos de Weibel-Palade son vesículas que hay en el citoplasma de la célula endotelial y son liberados cuando ocurre daño endotelial. ¿Se acuerdan cuando ocurría daño endotelial? Se liberaba endotelina por célula endotelial dañada o las células endoteliales vecinas que estimulaban la vasoconstricción. De igual forma, estos cuerpos de Weibel-Palade son liberados ante el daño endotelial. ¿Y qué contienen estos cuerpos de Weibel-Palade? Contienen distintas cosas, entre ellos el factor de von Willebrand. Tenemos acá el endotelio dañado, tenemos acá a el tejido conectivo subendotelial expuesto que tiene el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand puede estar ya presente en el tejido conectivo per se, o además puede liberarse y adherirse al tejido conectivo expuesto. Es decir, ya hay factores de von Willebrand al momento de que se ha dañado, pero para aumentar la cantidad de factores de von Willebrand, los cuerpos de Weibel-Palade que están localizados en el endotelio se liberan y permiten que se adhiera el factor de von Willebrand al colágeno expuesto. Y esto permite que el GP1B que tenemos acá se una al factor de von Willebrand con la plaqueta y ocurra la adhesión plaquetaria. Ya vimos que puede estar el factor de von Willebrand en el tejido conjuntivo subendotelial per se, puede estar en los cuerpos de Weibel-Palade, que son estos que están en el endotelio, y también lo que nos falta ver es de los gránulos alfa en las plaquetas, como lo tenemos acá. Pero uno dice, ¿cómo una plaqueta se va a unir si el factor de von Willebrand está dentro de sus gránulos alfa? Se va a unir antes de que los libere. No es así, es decir, los factores de von Willebrand ya están acá gracias a estos dos factores y además va a aumentar la cantidad de factor de von Willebrand cuando los gránulos alfa liberen su contenido. Se adhiere a la plaqueta, perfecto. Todavía no se libera en este caso, en esta plaqueta, el factor de von Willebrand que está en el gránulo alfa, pero ya hay factor de von Willebrand que estaba previamente en el colágeno y que es liberado por los cuerpos de Weibel-Palade del endotelio. De ahí también tenemos otra opción de cómo adherir a la plaqueta. Es decir, la plaqueta tiene otro receptor y se va a adherir directamente, como vemos acá, al colágeno expuesto. En este caso, este receptor es el GP1A2A. A diferencia de que este era el GP1B, que se une con el factor de von Willebrand, el GP1A2A se une directamente al colágeno expuesto. Y es otra forma de unión de la plaqueta. Es decir, mientras más formas de unión, mejor, porque así las plaquetas se pueden unir más rápido. A todo este mecanismo estamos hablando de la palabra adhesión, adhesión, adhesión. Así de simple, se llama adhesión plaquetaria. Aplicaciones clínicas de estos, por ejemplo, si no está presente el factor de von Willebrand, o no necesariamente no está presente, pero a veces no se corta el multímero adecuadamente, hay un montón de tipos de enfermedad de von Willebrand. Lo importante es cuando se afecta el factor de von Willebrand, ocurre lo que se llama enfermedad de von Willebrand. Y cuando se afecta el GP1B, ocurre lo que se llama el síndrome de Bernard-Zullier. Son aplicaciones clínicas que ahorita los nombres pueden sonar raros, pero que una vez que lleven la parte clínica van a ver que sí son importantes, al menos en la teoría. Una vez que ocurre esta unión del ligando con su receptor, como este es un receptor, puede generar una cascada, una respuesta intracelular. Y esta respuesta intracelular genera lo que se llama la activación plaquetaria. Es decir, no basta con que se une, sino va a ocurrir una serie de respuestas adentro de la plaqueta
que va a ocurrir, que va a hacer que ocurran distintas cosas. Por ejemplo, la liberación de los gránulos alfa que teníamos anteriormente, o también el cambio de forma en la plaqueta. A esto se le llama activación plaquetaria. Ya hubo la adhesión y ahora está ocurriendo la activación. Todo esto está ocurriendo concomitantemente, es decir, mientras que una plaqueta se adhiere y se activa, otra plaqueta recién se está adhiriendo, y de ahí va a ocurrir la agregación, que vamos a ver después. Entonces, ¿en qué consiste la activación plaquetaria? Ocurren distintas cosas. Por ejemplo, primero, el cambio de la forma. Cambian una forma que se les conoce o se les llama erizos de mar. ¿Por qué? Porque se extienden como si fueran erizos de mar de tal forma que hay un aumento notable en su superficie. Y esto es importante porque a mayor superficie, primero van a tapar más el defecto, el daño que ha ocurrido, pero de ahí en la parte de coagulación van a ver que la cascada de coagulación con los factores de coagulación ocurre sobre la superficie de la plaqueta. Entonces, a más superficie, mayor beneficio para que ocurra la cascada de coagulación. Después, secreción de los gránulos. Hemos dicho que hay gránulos alfa, gránulos delta, se van a secretar y van a liberar su contenido, que vamos a ver después. Entonces está cambiando de forma, está secretando sus gránulos. También se está activando la vía del ácido araquidónico para producir tromboxano A2. Recuerden que hablamos anteriormente que el tromboxano ahora es un vasoconstrictor. También permite la activación plaquetaria. Otra cosa que va a ocurrir es el aumento de la afinidad del GP2B3A por su ligando. Tenemos acá una plaqueta que no está activada y en este caso se está activando. Primero vemos cómo cambia su forma, como si fuera un erizo de mar para aumentar la superficie. Después está liberando el contenido de sus gránulos densos o delta y alfa. Después también está produciendo tromboxano A2 a partir de la vía del ácido araquidónico. Está aumentando la expresión de la glicoproteína 2B3A y está liberando ADP también. Pero como ven en este gráfico, el tromboxano A2 y el ADP también permiten volver este ciclo infinito, es decir, permiten activar a más plaquetas. El tromboxano 2 también hemos dicho que es vasoconstrictor. Repasando nuevamente la activación plaquetaria, viene la plaqueta, se une y se activa. Cuando se activa hay un cambio en la forma, es decir, como si fuera erizos de mar, porque la superficie aumenta, y la mayor superficie permite no solo tapar el defecto, sino también una mayor superficie para la cascada de coagulación. También secretan el contenido de sus gránulos, alfa y delta, y activan la vía del ácido araquidónico para producir el tromboxano A2. De los gránulos alfa se va a liberar factor de von Willebrand. Recuerden que dijimos que era el otro lugar de liberación. Entonces los tres lugares de liberación de factor de von Willebrand es los cuerpos Wills-Palat, el factor de von Willebrand que ya está en el colágeno por los fibroblastos y los que se liberan por los gránulos alfa. Por ejemplo, acá se unió una plaqueta y se activó y liberó el factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand puede viajar y pegarse acá y hacer que más plaquetas que están viajando se adhieran. O también va a participar en la agregación plaquetaria, como vamos a ver después. Otras cosas que tiene el gránulo alfa, por ejemplo, es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que este va a estimular al tejido conectivo subendotelial para que ocurra una proliferación celular, también puede estimular a los endotelios y que se rehaga el tejido que ha sido dañado. También factor de crecimiento tumoral beta, que estimula el crecimiento. Y de los gránulos delta o densos, sí es importante que recuerden porque solo hay tres cosas que son liberadas: serotonina, ADP y calcio. Y la mnemotecnia acá es que la letra delta, si ven, parece un saco, como si una persona estuviera cargando un saco. Y la palabra saco en inglés se escribe sac. Acá lo estoy escribiendo todo en mayúsculas. S de serotonina, A de ADP y C de calcio. Es importante que recuerden el contenido de los gránulos delta o densos. El calcio hemos dicho que es importante para la cascada de coagulación. El ADP ya hemos dicho que permite activar a más plaquetas. Y la serotonina también va a tener otra función de vasoconstricción. Entonces la serotonina, vasoconstricción. El ADP activa más plaquetas. Y el otro que se liberaba era el calcio, que permitía funcionar como cofactor en la cascada de coagulación. En este caso, el tromboxano A2, que no se libera de ninguno de los dos gránulos, sino que ocurre en la vía del ácido araquidónico, permite activar a más plaquetas y además también estimula la vasoconstricción. Entonces vemos que acá hay dos moléculas que estimulan la activación plaquetaria. Es decir, las plaquetas se pueden activar porque se unen a su receptor, al ligando con el receptor, o porque las estimula otra molécula con otro receptor, que puede ser el ADP o el tromboxano A2. Va a haber un receptor para ADP y va a haber un receptor para tromboxano A2. Y eso tiene importancia clínica también, por eso es que estamos haciendo énfasis. El cuarto paso en la activación plaquetaria dijimos que era aumento en la afinidad de este receptor que todavía no conocíamos, que era el GP2B3A. Y vamos a ver la importancia de este receptor que está en la membrana de las plaquetas para que se unan otras plaquetas y ocurra la agregación. GP2B3A, recuerden. Tenemos acá una plaqueta activada que ya cambió de forma, ya liberó el contenido de sus gránulos, que ya mencionamos cuáles son,
y aumentó la afinidad del Gp2b3a y también está liberando ADP y tromboxano A2. ADP por los gránulos densos y tromboxano A2 por la vía del ácido araquidónico. Tenemos otra plaqueta acá que recién se está adhiriendo y otras plaquetas que están viajando por el torrente sanguíneo. El ADP y el tromboxano A2 también son activadores plaquetarios, mediante receptores específicos para ellos. Y van a permitir que las plaquetas se activen, aún sin haberse adherido, y las plaquetas activadas ya se van a poder agregar, es decir, ponerse sobre la otra plaqueta, porque esto se puede llenar de plaquetas. Entonces, como se llena todo esto de plaquetas, ¿cómo vamos a activar más plaquetas si es que ya todo está ocupado acá? Porque hemos dicho que una de las partes de activación era que se une el ligando con el receptor. Pero si todo está ocupado ya no podríamos activar más plaquetas. Pero sí se puede gracias a que las plaquetas que ya se dieron acá y ya se activaron por la unión del ligando con su receptor están liberando ADP y tromboxano que está activando más plaquetas circulantes. Estas plaquetas circulantes, como vemos, ya está ocurriendo la agregación. Es del GP2B3A, GP2B3A y acá se está uniendo con un ligando para permitir la agregación plaquetaria. Y así va a seguir ocurriendo la cascada, en este caso, para formación del tapón plaquetario. Y vemos cómo se van agregando las plaquetas unas sobre otras y esto se llama agregación plaquetaria. Es decir, primero tuvimos la adhesión plaquetaria y ahora tenemos la agregación plaquetaria. Todo es para la hemostasia primaria. A esta agregación plaquetaria, este agregado de plaquetas se le conoce como tapón plaquetario. Y la formación del tapón plaquetario se llama hemostasia primaria. Muy bien, entonces tenemos acá a las plaquetas adheridas al tejido conectivo subendotelial, en este caso mediante el factor de von Willebrand, y tenemos las plaquetas que se están agregando entre sí, con un ligando como vemos acá y otro ligando. Este de acá es conocido, es el triangulito verde. ¿Cuál es el triangulito verde? El factor de von Willebrand. Y entonces por eso es importante que las plaquetas que en sus gránulos alfa cuando liberan factor de von Willebrand no solo sirve para que se pegue al tejido conectivo subendotelial, sino también para permitir la agregación plaquetaria. El factor de von Willebrand participa tanto en la adhesión como en la agregación plaquetaria. La importancia del GP2B3A para la agregación plaquetaria, porque este receptor se une entre sí con el factor de von Willebrand. Y también en este caso, pero acá va a ser con el fibrinógeno. Tenemos acá el fibrinógeno. ¿Se acuerdan que el fibrinógeno de dónde venía? También vienen los gránulos alfa. Entonces de los gránulos alfa tenemos el factor de von Willebrand y también tenemos fibrinógeno. Aparte hay fibrinógeno circulando que viene del hígado, que también puede participar. El fibrinógeno después se va a convertir en fibrina, eso lo hará en la parte de coagulación, de cascada de coagulación, pero en la parte de formación del tapón plaquetario vemos que el fibrinógeno también tiene un rol relativamente importante, que es para la agregación plaquetaria entre GP2B3A unido con otro GP2B3A de otra plaqueta con el fibrinógeno o con el factor de von Willebrand. Recordando, la activación plaquetaria ocurre cambio en la forma, tienen esa forma de erizos de mar para aumentar la superficie plaquetaria, secretan el contenido de sus gránulos alfa y delta o densos, hay una activación de la vía del ácido araquidónico para producir tromboxano A2 y hay un aumento en la afinidad del GP2B3A. Esto es lo que no quedaba tan claro anteriormente, pero ya vimos la importancia del GP2B3A para la agregación plaquetaria. ¿Y por qué aumento en la afinidad? Uno dice. Porque las plaquetas siempre tienen GP2B3A en su superficie. Y de por sí el fibrinógeno está circulando, hemos dicho, está circulando constantemente. Entonces, si las plaquetas siempre tienen GP2B3A en su superficie y el fibrinógeno está circulando constantemente, se podrían agregar en circulación, pegarse unas con otras, y eso no nos conviene. Y esto no ocurre porque el GP2B3A, si bien está expresado constitutivamente en la plaqueta, tiene poca afinidad por sus ligandos, factor de von Willebrand o fibrinógeno, y por lo tanto no ocurre esta agregación plaquetaria cuando están circulando. En cambio, cuando la plaqueta se activa, es decir, se puede activar uniéndose el tejido conjuntivo subendotelial con ADP o con tromboxano A2, aumenta la afinidad de su receptor GP2B3A por su ligando, sea factor de von Willebrand o fibrinógeno. Y el GP2B3A es el receptor más abundante en la superficie de la plaqueta, porque hemos visto la importancia de la agregación plaquetaria. Si solo se adhirieran, no sería suficiente para contener el daño que ha ocurrido. ¿De dónde viene el fibrinógeno? Y dijimos que era uno de los gránulos alfa, y también les mencioné que circula en sangre y proviene del hígado. Como vemos acá, gránulos alfa, entonces ya recordaban el factor de von Willebrand, ya recordaban el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ahora van a recordar el fibrinógeno. Y de la palabra SAC, por los gránulos delta, serotonina, ADP y calcio, esos no se pueden olvidar tampoco. Cuando falla el GP2B3A, o cuando está alterado o por una mutación genética, se llama tromboastenia de Glanzmann. Entonces, la tromboastenia de Glanzmann tiene que ver con la agregación plaquetaria. ¿Y se acuerdan del síndrome de Bernard-Soulier? Que tenía que ver con qué?
con el GP1B, que es para la adhesión plaquetaria. Luego, como hemos dicho, se forma la hemostasia primaria, que es el tapón plaquetario, pero hasta ahí todo bacán, porque ya se tapó, se evita la pérdida de sangre, pero ¿quién estimula que se rehaga acá la célula endotelial, que si da daño al colágeno se rehagan el colágeno y los fibroblastos? Los factores de crecimiento. Entonces tenemos acá el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que va a estimular al endotelio y al tejido conectivo subendotelial, a los fibroblastos, a dividirse y a reparar el tejido. Y también tenemos otro factor de crecimiento acá, el factor de crecimiento tumoral beta. En resumen, lo primero que ocurre ante un daño endotelial es la vasoconstricción, por tres mecanismos: reflejo miogénico, reflejo neurogénico y factores autacoides, que en el caso más importante la endotelina, que proviene del endotelio y es un potente vasoconstrictor. Después ocurre la adhesión plaquetaria, mediante dos mecanismos. El principal es el GP1B con factor de von Willebrand, que es el que tenemos acá. El GP1B con el factor de von Willebrand. Y cuando ocurría una alteración del GP1B, ¿cómo se llamaba? Síndrome de Bernard-Soulier. Y también puede ocurrir una adhesión directa de la plaqueta con el colágeno expuesto mediante el GP1A2A. Después ocurre la activación plaquetaria. Hay un cambio en la forma de plaquetas, aumenta su superficie y parecen como erizos de mar. Esto es para que ocurra mejor la cascada de coagulación luego. Secretan los contenidos saturados gránulos alfa y delta. Recuerden delta, SAC, serotonina, ADP y calcio. Y en alfa teníamos distintas cosas como factor de von Willebrand, fibrinógeno. ¿Qué más recuerdan? Tenemos los factores de crecimiento derivado de plaqueta, el factor de crecimiento tumoral beta, entre otros. Se produce tromboxano A2 mediante la vía del ácido araquidónico, y la vía del ácido araquidónico que produce tromboxano A2 es importante porque podemos ver que se inhibe por la aspirina, y también el tromboxano A2 primero era un activador plaquetario y también era un vasoconstrictor, así como la serotonina, y el ADP era un activador plaquetario. También ante la activación plaquetaria aumenta la afinidad del GP2B3A por los ligandos. ¿Sus ligandos cuáles son? El factor de von Willebrand y el fibrinógeno. Y el factor de von Willebrand venía a tres lugares: de los cuerpos de Wille-Palade, ya estaba en otra opción en la que ya estaba en el colágeno subendotelar por la producción de los fibroblastos, o de los gránulos alfa de las plaquetas. Y el fibrinógeno pueden ir de los gránulos alfa, que no mencioné anteriormente, o producido por el hígado y circulando constantemente. Y después va a ocurrir la agregación plaquetaria. El GP2B3A se puede unir mediante fibrinógeno o factor de von Willebrand con otro GP2B3A en otra plaqueta para permitir la agregación, y todo esto va a permitir que se forme el tapón plaquetario, que se llama hemostasia primaria. Y cuando ocurría una alteración del GP2B3A, ¿cómo se llamaba? Trombastenia de Glanzmann. ¿Qué favorece la activación y agregación plaquetaria? Los que nos acordamos hasta ahorita son tromboxano A2 y ADP, pero también hay otros. En este caso, la serotonina también puede favorecer la activación y agregación, pero dijimos que también era vasoconstrictor. Pero acá de todos estos que hay, recuerden la trombina, porque la trombina se va a formar después, en la cascada de coagulación. Es decir, tenemos acá la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. En realidad puede estar ocurriendo todo concomitantemente. Y acá se forma trombina. Y la trombina puede regresar y activar más plaquetas. No solo favorecer en la cascada de coagulación, sino también activar más plaquetas. Por lo tanto, es importante. Ven como todo es un loop, es decir, hay un autofeedback positivo que permite que haya una reacción de amplificación, es decir, con uno se forman varios. Y esto sobre todo es importante en la cascada de coagulación. Entonces tenemos acá el ADP, que permitía la activación plaquetaria y se unía un receptor en las plaquetas. Este receptor puede ser dos tipos, el P2Y1 y el P2Y12. Si se activa el P2Y12, se va a activar la plaqueta. El mecanismo que es esto es que hay menos formación de AMP cíclico, y con menos AMP cíclico se activan las plaquetas. Esa es la parte bioquímica. Pero la aplicación clínica es que hay inhibidores del P2Y12, que tenemos acá. Y hay nombres que quizás van a reconocer o quizás han escuchado alguna vez, como el clopidogrel, la ticlopidina, el ticagrelor, el prasugrel, el cangrelor, que se usan por ejemplo en casos de infarto agudo de miocardio. Por lo tanto, son antiagregantes plaquetarios. Después tenemos al tromboxano A2, que también es un activador plaquetario y un vasoconstrictor potente. Pero este tromboxano A2 no se libera en los gránulos, sino se produce por la cascada del ácido araquidónico. Tenemos acá entonces la cascada del ácido araquidónico, vamos a ver cómo es. El fosfolipio que está en la membrana de la plaqueta, es decir, tenemos a la plaqueta y tiene sus fosfolípidos, ahí como cualquier membrana celular. Hay una enzima que se llama fosfolipasa A2, que va a agarrar a cualquier fosfolipo de la membrana. Hay fosfolipos específicos que no tienen que saber el nombre,
y va a formar ácido araquidónico, por eso se llama la vía del ácido araquidónico. Lo que nos interesa acá es esta vía de acá, que va a ocurrir principalmente en las plaquetas, porque por ejemplo, en la parte, cuando vean respiratorio, van a ver la importancia de leucotrienos, para la parte del asma, por ejemplo, pero ahorita lo que nos interesa es esta parte de acá, de la ciclooxigenasa y la formación de prostaglandinas y tromboxanos. Eliminamos la parte de acá que en este momento nos interesa y tenemos fosfolípido membrana en la plaqueta. Con fosfolipasa A2 se forma ácido araquidónico. Mediante la ciclooxigenasa, también llamada COX, se va a formar la prostaglandina H2. Y van a haber dos enzimas, tromboxano sintasa y prostaciclina sintasa. En el caso que nos interesa acá es la tromboxano sintasa que forma tromboxano A2, que ya hemos dicho que es un potente vasoconstrictor y activador plaquetario. Y esta enzima está en las plaquetas. Por otro lado, esta enzima la podemos encontrar en las células endoteliales, por ejemplo, que va a favorecer la formación de prostaciclina y que, como vamos a ver en otro video, es parte del endotelio sano para prevenir la activación de plaquetas en lugares donde no son deseados. Vemos que tienen funciones antagonistas, es decir, el tromboxano A2, que principalmente se libera de las plaquetas, permite la activación plaquetaria y la vasoconstricción, mientras que la prostaciclina o prostaglandina I2 inhibe a las plaquetas y también favorece la vasodilatación, es decir, lo opuesto. Este es principalmente producida por el endotelio porque tiene más que nada esta enzima y este es producida por las plaquetas. Por lo tanto, como mencioné anteriormente, esta enzima tiene más actividad en las plaquetas y esta enzima tiene más actividad en el endotelio. Y la ciclooxigenasa también se llama COX. La aspirina tiene un rol porque inhibe la ciclooxigenasa y al inhibir a la ciclooxigenasa inhibe la formación de tromboxano A2 y hemos visto la importancia de la formación de tromboxano A2 para la activación plaquetaria y vasoconstricción. Y otras drogas acá también que son importantes. El GP2B3A, recuerdan, que permitía unirse para la agregación plaquetaria con otras plaquetas mediante el factor de von Willebrand o el fibrinógeno, puede ser inhibido por distintos medicamentos. Entre ellos un anticuerpo, por ejemplo, llamado apiximab. Todo lo que termina en AP es anticuerpo. Y otros medicamentos como eptifibatina o tirofiban. Pero recuerden sobre todo el apiximab. Una aplicación también es el tiempo de sangría, que ahora se usa raramente y evalúa sobre todo la función plaquetaria, porque el sangrado superficial, es decir, si hacemos un corte leve o con una aguja punzamos levemente, por ejemplo, el lóbulo de la oreja, el sangrado superficial es muy dependiente de las plaquetas y no tanto de la cascada de coagulación, por lo tanto más evalúa las plaquetas. Pero tiene baja sensibilidad y especificidad y el conteo de plaquetas hemos dicho que el valor va de 150.000 a 400.000 o más en algunos laboratorios más 300.000 y puede estar bajo o alto en situaciones patológicas. Si está bajo se llama trombocitopenia. Puede haber una pseudotrombocitopenia, puede haber producción disminuida de plaquetas. Recuerden que si hay problemas en la médula ósea, donde están los megacariocitos, puede producir trombocitopenia, pero en la médula ósea también se producen las otras líneas celulares, por lo tanto podría haber pancitopenia. Deficiencias nutricionales también, destrucción aumentada de plaquetas. Por ejemplo, en el PTI dijimos que habían anticuerpos que se formaban sobre todo contra el GP2B3A y hacían que sean las plaquetas fagocitadas por los macrófagos en el vaso y por lo tanto hay una disminución de la plaqueta, o por mecanismos no inmunológicos, como en la púrpura trombocitopénica trombótica, en la coagulación intravascular indeseminada o en el síndrome urémico hemolítico. Estos son más que nada aplicaciones que vamos a ver en la parte de coagulación, porque así como se afectan las plaquetas, también se afectan los factores de coagulación, por lo tanto ya es una aplicación clínica que requeriría el conocimiento de tanto hemostasia primaria como hemostasia secundaria y como fibrinolisis también. Hiperesplenismo, es decir, si el vaso aumenta en fusión, hiperesplenismo es que el vaso no solo crece, sino también está aumentada la función del vaso y por tanto se secuestran las plaquetas. Recuerden que un tercio de las plaquetas están almacenadas en el vaso. Y por el hecho que el vaso crece en fusión, las plaquetas se pueden quedar ahí, entre comillas, atoradas y hay una trombocitopenia. O trombocitosis, aumento en el número de plaquetas. Esto sobre todo suele ser reactiva, es decir, infección, postquirúrgico, postesplenectomía. Recuerden que el vaso tiene un tercio de plaquetas, entonces si sacamos el vaso, varias plaquetas pueden ser liberadas al torrente sanguíneo. Neoplasia, hemorragia aguda. Entonces recuerden que la trombocitosis a veces es un marcador de inflamación aguda, así como la proteína C reactiva o la procalcitonina. La trombocitosis, es decir, un paciente que tiene plaquetas aumentadas y tiene infección, probablemente esas plaquetas aumentadas se deben a la infección. Pero también pueden haber neoplasias que aumenten el número de plaquetas en los síndromes mieloproliferativos, que es otra aplicación clínica, como está acá. Antes de acabar, la pseudotrombocitopenia, que no lo comenté completamente, puede ocurrir por distintos factores, entre ellos porque la máquina lo cuente mal, o por ejemplo porque las plaquetas están agregadas entre sí
Y como están agregadas entre sí, la máquina lo puede contar como un linfocito, porque tendría el tamaño de un linfocito. Muy bien, eso sería todo. Espero que les haya gustado la presentación. En otros videos vamos a presentar la cascada de coagulación y aplicaciones clínicas. Muchas gracias.